Un Ciencia Podcast suma las voces de los científicos e investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba al debate público de los temas que atraviesan nuestra vida. Un Ciencia Podcast. Universidad Pública, conocimiento público. La Organización Mundial de la Salud advierte que el mundo deve prepararsi per una eventual pandemia de coronavirus. L'Italia supera la Cina nel numero dei decessi da Covid-19. While a Chinese Foreign Ministry spokesman suggested that the US military imported the virus to Wuhan. Están las cifras de hoy de coronavirus, de contagios y de víctimas fatales en la República Argentina. Y es información de último momento. El coronavirus es la primera pandemia del siglo XXI a escala global, pero no es la única y probablemente no será la última de la historia de la humanidad. En nuestro país se han registrado otras enfermedades que mantuvieron en vilo al sistema de salud y pusieron en evidencia cómo las desigualdades sociales impactan en la posibilidad de sobrevivir a estas circunstancias excepcionales. Junto a Adrián Carbonetti, especialista en estudios sociales de las enfermedades, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad de la UNC y CONICET, buscamos algunas claves de cómo se enfrentaron en el pasado las epidemias de cólera, tuberculosis y gripe española, y rescatar aprendizajes para la pandemia de COVID-19. ¿Por qué es interesante y necesario estudiar la historia de las enfermedades, en este caso, la historia social de las enfermedades? Fundamentalmente porque las enfermedades han estado acompañando a la humanidad a lo largo de su historia. Desde sus inicios, la enfermedad fue un elemento fundamental en el desarrollo de la mortalidad. Influyó desde el punto de vista político, económico, social, cultural, más en estos casos en los que ha habido epidemias, pero también influía desde el punto de vista de los sujetos. En este caso es muy importante estudiarlas porque desde el punto de vista histórico nos permite tener una visión de qué es lo que sucede con la sociedad, con el Estado, en relación a esta enfermedad de coronavirus. Las sociedades tienen un comportamiento particular a lo largo de la historia que no se repite, pero que sí tiene relaciones con el pasado, ¿sí? Uno puede observar que hay ciertas similitudes en los comportamientos de lo que sucedía durante la epidemia o la pandemia de gripe española y lo que sucede hoy con el coronavirus. Estamos más equipados, pero hay recomendaciones que nos suenan. Quizá le haya llegado este documento, se lo adelantamos. La Diputación Provincial de Burgos confirma que es cierto. Leamos juntos. La infección se propaga por las gotitas de saliva que despide el que habla, tose, etc. Un virus que se pegaba igual. Un virus contra el que se luchaba igual. Leamos. Se abstengan de celebrar fiestas y reuniones. Que se abstengan de permanecer en locales cerrados donde se reúne mucha gente. El aire, el agua o la luz son los mejores desinfectantes. Seguir los consejos del médico. Entonces la epidemia, igual que vino, se fue. Indudablemente que cada epidemia es particular y tiene sus características y los comportamientos sociales son distintos dependiendo justamente de las enfermedades. En la Argentina y fundamentalmente en Córdoba hubo 3 epidemias de cólera. La más fuerte fue la de 1867-68, pero la de 1886-87 también tuvo 400 víctimas. Y de alguna manera uno cuando analiza estas epidemias observa que la muerte es de alguna manera proporcional a la distancia social, es decir, aquellos que eran los sectores dominantes de la sociedad cordobesa o incluso de la Argentina pudieron salvarse porque tenían estrategias para evadir la enfermedad, no tanto para la cura porque en ese momento no existía la cura. Pasa exactamente lo mismo con la epidemia o la pandemia de gripe española de 1918. Esa pandemia impactó fuertemente también sobre los sectores populares. Si uno hace un análisis, por ejemplo, de lo que escriben los periódicos en ese momento, y todos se refieren a los distanciamientos sociales y que la mortalidad por gripe española se daba
en los sectores populares. En nuestros barrios es imposible quedarse en las casas. Lo del coronavirus, lo que vino a visibilizar más todavía, tiene que ver con esa precariedad de la vida, de la pobreza. Nosotros juntamos cartones, esas cosas, y las cosas están todas cerradas. Todo el depósito está todo cerrado y no podemos vender nada. Y sí o sí tenemos que buscar la comida entre los tachos. En todos los barrios populares empiezan a haber casos y la verdad que estamos pidiendo lo mismo, un protocolo de actuación y que se respete esto que estamos diciendo. El tema de los testeos, el tema de ampliar los vínculos estrechos y empezar a discutir el tema de los alojamientos. Las decisiones tienen que ser tomadas de manera consensuada entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, que permitan en todo caso articular medidas en los diferentes distritos. Hay otra cuestión que también nos deja como enseñanza la historia, y fundamentalmente, por ejemplo, el tema de la gripe española y la del cólera, es que hay que combatir la pobreza. Entonces, digamos, la única forma de combatir las pandemias de este tipo, como uno se puede ver a lo largo de la historia, es a través de políticas unificadas y una sociedad cohesionada que esté dispuesta a superar socialmente la enfermedad. El COVID-19 y el confinamiento de millones de personas han casi aniquilado la economía mundial, hasta el punto de que algunos expertos prevén la recesión más violenta de la historia moderna. Quizás peor que la Gran Depresión de los años 30 del siglo XX. Siemens, Allianz y el Deutsche Bank aplican en Italia las mismas medidas preventivas que en China. Entre otros, eso significa que los contactos personales se reducen al mínimo. El virus hace chirriar los engranajes de la economía global. Tenemos el cóctel ideal para una crisis del mercado de valores, un impacto económico vinculado a un shock patógeno que es el coronavirus, que puede hacer que las economías entren en recesión. La pandemia de gripe española es una enfermedad que de alguna manera ha sido olvidada en muchos lugares del mundo. Desde mi punto de vista tiene que ver fundamentalmente con que, digamos, la pandemia representó de alguna manera el fracaso de la medicina. Y esto hizo que muchos historiadores, hay que recordar que en esa época y prácticamente hasta bien entrado el siglo XX, los que hacían historia de la salud, de la enfermedad, de la medicina eran los médicos. Yo creo que la pandemia de COVID-19 no va a ser olvidada, pero va a ser recordada mucho más por la crisis que generó desde el punto de vista económico que por el impacto que tuvo en términos de la mortalidad. A lo que voy es que desde el punto de vista demográfico en realidad el impacto no es muy fuerte. Sí lo es desde el punto de vista cultural, social, político y económico. El virus ha devastado prácticamente el sistema capitalista. Yo creo que se va a reconstruir de alguna manera con ciertas y determinadas pautas y va a hacer que se tenga que reconstruir la economía, ¿sí? Digamos, esta economía que va a quedar devastada en todos los países del mundo. Un Ciencia Podcast. Universidad Pública, conocimiento público.